La sangre, cálida y espesa, goteaba sobre el azulejo frío de mi entrada. Eran las 2 de la mañana, la hora en que el mundo duerme, pero para mí y para Catalina, mi hermana gemela, fue el inicio de una pesadilla, o tal vez, de una justicia tardía. Ella estaba allí, temblando bajo la llovizna de Guadalajara, con el rostro desfigurado y los ojos llenos de un terror tan profundo que quemaba más que cualquier herida visible. Cuando finalmente susurró la verdad sobre Joaquín, su esposo de 48 años, sentí que mi alma se partía, pero mi determinación se forjó como el acero. En ese instante, mirándonos a los ojos, idénticas hasta el último detalle, decidimos intercambiar nuestras vidas esa misma noche. Yo, Aurora, tomaría su lugar en la casa de un monstruo. Lo que no sabíamos era que Joaquín era mucho más que un simple golpeador. Era un abismo oscuro, más peligroso de lo que jamás imaginamos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde serías capaz de llegar por amor a tu familia? Acompáñame a descubrir cómo la decisión de dos hermanas gemelas cambió para siempre el destino de un hombre y de todas las víctimas que dejó en su camino. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias de mujeres que se levantan y luchan por su verdad. Todo empezó, como casi todos los domingos de mi vida, hace aproximadamente 3 meses, en mi pequeño, pero acogedor apartamento en el corazón de Guadalajara. Yo soy Aurora y tengo 59 años. He dedicado más de la mitad de mi vida a ser enfermera en el hospital municipal, una profesión que me ha endurecido la piel y, paradójicamente, ha ablandado el corazón. Mi hermana gemela, Catalina, idéntica a mí, en cada rasgo la misma altura, el mismo peso, incluso el mismo timbre de voz, trabajaba como secretaria en una oficina de abogados. Nuestras vidas eran como ríos paralelos, cercanas pero con corrientes muy distintas. Ella, inmersa en el mundo formal de los pleitos legales. Yo, en la urgencia humana del dolor y la sanación. Sin embargo, manteníamos esa conexión especial que solo los gemelos idénticos pueden entender. Una especie de sexto sentido que vibraba cuando la otra estaba en apuros. Aquella noche de domingo no fue diferente en apariencia, pero el aire se sentía espeso. Habíamos estado cenando, como era nuestra costumbre, desde que éramos unas niñas, pero Catalina estaba inusualmente callada. La alegría vivaz que solía traer consigo estaba ausente, reemplazada por un silencio pesado que se cernía sobre el aroma del café recién servido. Lo noté de inmediato. Se tocaba constantemente la muñeca derecha, con movimientos casi imperceptibles, un tic nervioso que me alertó. ¿Está todo bien, Catalina?, le pregunté, mientras servía una taza más. Después de 59 años, compartiendo hasta el vientre de nuestra madre. Yo sabía, sin necesidad de palabras, cuando algo la molestaba profundamente. Ella me obsequió con una sonrisa, pero era de ese tipo de sonrisas que una persona usa como un escudo. Una máscara desesperada para ocultar un dolor o un secreto. Perfectamente, Aurora, me respondió, su voz sonando extrañamente plana, casi ensayada. Solo estoy un poco cansada del trabajo, ha sido una semana muy exigente en el bufete. Yo asentí, fingiendo aceptar la explicación, pero mis ojos de enfermera y hermana seguían escudriñando su lenguaje corporal. Sabía que me estaba mintiendo. No era el cansancio, era el miedo. Y como siempre, cuando había miedo o tensión en la vida de Catalina, había un nombre inevitablemente ligado a ello. Joaquín, ¿cómo está Joaquín?, pregunté, observándola con atención, mientras mi voz intentaba sonar despreocupada. Al mencionar a su esposo, vi como cada músculo de su cuerpo se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. Joaquín era un hombre de unos 48 años, robusto, que trabajaba en el sector de la construcción. Se habían casado hacía 5 años, después de un noviazgo que, para el mundo exterior, parecía de ensueño perfecto. Sin embargo, desde el primer día, aquel hombre me había provocado una sensación extraña, un mal presentimiento que nunca supe cómo justificar con hechos. Era la clase de hombre que te miraba sin sonreír realmente, cuyos ojos prometían calma, pero cuyo lenguaje corporal proyectaba una amenaza silenciosa. Bien, está trabajando mucho últimamente, contestó Catalina con esa voz monocorde. Tiene varios proyectos importantes, sabes cómo es la construcción. Su tono era tan mecánico que me dio escalofríos. Parecía estar recitando una lección que había memorizado, tal vez para tranquilizarme, o peor, para convencerse a sí misma. No quise presionarla más en ese momento. Catalina siempre había sido una mujer de orgullo inquebrantable. Una cualidad que admiraba, pero que a menudo la convertía en una isla solitaria. Rara vez pedía ayuda, por lo que decidí darle espacio, prometiéndome a mí misma que hablaríamos con más calma la semana siguiente, cuando se despidió esa noche. Observé un detalle que no había notado antes, caminaba de una manera extraña, excesivamente rígida, como si intentara evitar mover ciertas partes de su cuerpo. Mi intuición gritaba, pero mi respeto por su privacidad me obligó a callar. La abracé con fuerza, sintiendo la fragilidad que se ocultaba bajo su ropa, y le dije que me llamara ante cualquier cosa. Nunca imaginé que, la próxima vez que vería a mi hermana, no sería una llamada, sino el sonido más aterrador que he escuchado en mis 59 años de vida.
Un golpe desesperado y frenético en mi puerta. A las 2 de la madrugada. El estruendo me sacó de un sueño profundo. Eran golpes secos, urgentes, que resonaban en el silencio de la madrugada. Como enfermera, mi sistema de emergencia se activó de inmediato, pero el pánico que sentí no era profesional. Era visceral, un miedo frío que me heló la sangre. Corrí hacia la puerta, y al abrirla, mi mundo, mi calma, todo lo que creía estable, se vino abajo. Allí estaba Catalina, mi otra mitad, temblando bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. La imagen que vi es una que me perseguirá hasta mi último aliento, su labio partido y ensangrentado. Un ojo amoratado, hinchado, que apenas podía abrir, y sangre fresca goteando de su nariz. Su blusa estaba desgarrada, y a través de los jirones pude distinguir los moretones púrpura en sus brazos. Pero lo más devastador, la señal inconfundible de que el hombre que juró amarla la estaba destruyendo, fue la expresión de terror puro, de pánico animal, que llenaba sus ojos. Ella, la mujer orgullosa e inquebrantable, apenas pudo susurrar una frase antes de colapsar en mis brazos. Por favor, Aurora. No puedo volver a casa. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras la sostenía, pero mi entrenamiento se hizo cargo. La llevé adentro inmediatamente y la senté en el sofá mientras mi corazón de hermana se rompía en 1000 pedazos. Mi mente trabajaba rápido, heridas, contusiones, posible fractura nasal. Pero mi voz, llena de una furia que no conocía, solo pudo formular una pregunta, aunque ya conocía la respuesta. ¿Quién te hizo esto? ¿Fue Joaquín? Ella no respondió con palabras. Simplemente se abrazó a sí misma y comenzó a llorar, un llanto desgarrador, silencioso, que era más elocuente que cualquier confesión, mientras curaba sus heridas con la destreza de una profesional. Cada nuevo moretón que limpiaba en su piel idéntica a la mía atizaba una furia que nunca antes había sentido. Era como si el dolor de ella se transfiriera directamente a mi propia carne. Cuando terminé de limpiar la sangre de su rostro, me senté a su lado, esperando que el shock cediera para poder obtener la verdad completa. Fue entonces cuando me reveló el secreto que lo cambiaba todo. No fue la primera vez. Susurró con la voz apenas un hilo. Ha estado pasando durante meses, Aurora. Pero esta noche fue diferente. Me levanté del sofá, la rabia hirviendo en mis venas, pero me obligué a sentarme de nuevo, controlando mi voz. ¿Por qué no me dijiste nada, Catalina? ¿Por qué soportaste esto en silencio? Su respuesta fue un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Tenía miedo, Aurora. Joaquín me amenazó. Dijo que, si se lo contaba a alguien, especialmente a ti. Sus ojos se llenaron de un terror fresco al recordar sus palabras. Yo la animé a continuar, mi mente de enfermera tratando de evaluar el nivel de amenaza. ¿Qué dijo? ¿Que te haría daño? ¿Que sabía dónde trabajabas? Dijo que podía hacerte desaparecer, Aurora. Me confesó, su voz apenas audible. Que nadie sospecharía de él porque, oficialmente, estaría en casa conmigo. Mi sangre se congeló. No solo había estado golpeando a mi hermana, sino que me había convertido, sin yo saberlo, en el arma de su control, en el chip de amenaza para mantenerla callada. Pero el verdadero punto de inflexión fue la razón por la que esa noche había sido peor. Esta noche fue diferente. Continuó Catalina temblorosa porque le dije que estaba embarazada. Yo la miré, el mundo deteniéndose de nuevo. ¿Estás embarazada? Ella negó rápidamente con la cabeza. No, respondió. Mentí. Pensé que eso lo calmaría, que lo haría cambiar, pero se puso furioso. Dijo que no quería hijos conmigo, que yo no servía ni para eso. Y entonces comenzó a golpearme más fuerte que nunca. En ese momento, la rabia me consumió por completo, pero una nueva emoción, fría y afilada como un bisturí, comenzó a formarse en mi mente, la determinación. Me levanté, caminando en círculos por la sala. ¿Sabe dónde estás ahora? Le pregunté. No lo creo, respondió. Le dije que iba al hospital por las heridas, que volvería en la madrugada. Probablemente se fue a beber con sus amigos para celebrar su lección. Una idea peligrosa, nacida de la necesidad y el instinto de supervivencia, se instaló en mi cabeza. Me senté frente a ella de nuevo, mis ojos fijos en los suyos. Catalina, mírame. Joaquín puede diferenciarme de ti a oscuras. Mi hermana frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir, Aurora? Somos idénticas. Misma altura, mismo peso. Misma voz, yo le recordé, la única diferencia real es esa pequeña cicatriz en tu mano derecha de cuando te caíste del columpio de niñas, pero a oscuras. O si uso guantes. Los ojos de Catalina se abrieron de golpe al comprender mi plan descabellado. Aurora, no, es demasiado peligroso. Yo me levanté, caminando hacia mi armario con una calma helada. Más peligroso que dejarte regresar con él. Catalina, más peligroso que permitir que siga lastimándote. Me dirigí a ella con la firmeza de una enfermera en una emergencia. Nos vamos a intercambiar. Esta noche. Mi hermana Catalina me miró, con el rostro magullado y los ojos todavía hinchados por el llanto, y exclamó con una desesperación audible, Aurora, estás loca. ¿Qué vas a hacer cuando llegues allí? Joaquín puede ser muy violento cuando bebe.
Yo ya estaba sacando de mi armario ropa similar a la que ella había usado. Prendas que nos hacían indudablemente idénticas. Mi mente, la mente de una enfermera acostumbrada a tomar decisiones rápidas bajo presión extrema, ya había trazado el mapa de la acción. Voy a conocer realmente a tu esposo, le respondí con una voz que no admitía réplica. Voy a ver de qué es capaz cuando cree que nadie lo está vigilando. Y voy a asegurarme de que nunca más pueda lastimarte. La idea era audaz, imprudente, incluso insana, pero para mí, a mis 59 años, no había otra opción. El dolor de mi gemela era mi dolor y la indignidad que había sufrido me había encendido una rabia tan fría que solo buscaba justicia. Una justicia que la ley a menudo ciega ante la violencia doméstica no podía garantizarle. Catalina insistió, su voz ahora cargada de terror por mí. Por favor, piénsalo bien. ¿Y si descubre que no eres tú? Mi respuesta fue simple y brutalmente honesta, no lo va a descubrir. Y aunque lo hiciera, Catalina, soy enfermera. Sé defenderme. Además, añadí, dibujando una sonrisa sin alegría que no alcanzó mis ojos, tengo algo que tú no tienes, un plan y contactos que pueden ayudarnos a terminar con esto para siempre. Catalina me observó durante lo que pareció una eternidad. Vi en sus ojos el miedo arraigado por meses de abuso, pero por primera vez en mucho tiempo, también vi asomar una pequeña luz de esperanza genuina. ¿En serio harías esto por mí? Me preguntó. Yo tomé sus manos, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo mi tacto. Somos hermanas gemelas. Catalina, compartimos todo desde el vientre de mamá. No voy a permitir que ese hombre te destruya, pero le impuse una condición crucial, necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que me cuentes todo sobre él. Todo. Durante las siguientes 2 horas, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, mi sala se convirtió en una sala de interrogatorios. Catalina me desgranó los detalles de su vida con Joaquín. Sus rutinas, su forma de beber, los lugares donde escondía las cosas, la clave de la puerta y, lo más importante, la mecánica de su violencia. Él nunca la golpeaba inmediatamente al llegar, siempre se acostaba y esperaba a la mañana para ejercer su control físico y psicológico. Ella me advirtió, no es una petición, Aurora, es una orden. Debes actuar sumisa como yo he aprendido a hacerlo. Ella me alertó sobre la pequeña cicatriz en su mano derecha, la única marca visible que nos diferenciaba. Asegúrate de usar guantes o esconderla. Mi hermana, la víctima, se convirtió en mi instructora, preparándome para entrar en la jaula del depredador. A las 4:30 de la madrugada, yo conducía mi auto hacia la casa de Catalina, vestida con ropa idéntica a la que ella había traído y con sus llaves en la mano. En la parte trasera de mi mente repasaba la verdad escalofriante, si Joaquín la había amenazado con hacerme desaparecer mientras él estaba en casa con su esposa. Eso significaba que él ya había considerado la posibilidad de usar la existencia de su cuñada la enfermera como parte de su coartada. Este pensamiento me heló la sangre y me confirmó que mi misión no era solo salvar a Catalina, sino desenmascarar a un hombre con una mente criminal aterradora. Lo que encontré al llegar a esa casa en las afueras de la ciudad no fue solo la confirmación de la violencia, sino la prueba de una podredumbre mucho más profunda. La casa estaba a oscuras, tal como Catalina había predicho, y el aire, incluso antes de abrir la puerta, olía a estancamiento, a alcohol rancio y a cigarrillos. Metí la llave en la cerradura, mis manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. Una vez dentro, pude escuchar los ronquidos profundos de Joaquín desde el dormitorio principal. Estaba, como esperábamos, completamente borracho. Mi plan inicial era simple, entrar silenciosamente, acostarme en la cama, fingiendo dormir y esperar hasta la mañana para observar su comportamiento. Pero mientras caminaba por la sala, la casa de mi hermana me habló de un horror silencioso que se repetía cada noche. Noté detalles que me paralizaron, un agujero en la pared de la sala, del tamaño de un puño, que parecía haber sido parcheado y golpeado de nuevo. Los muebles estaban ligeramente desacomodados, y en el suelo de la cocina, mi vista de enfermera no pudo ignorar las manchas oscuras que, sin duda, eran sangre seca. Me pregunté, con un nudo en la garganta, cuántas veces había regresado Catalina a limpiar su propia sangre del piso, borrando las evidencias de su sufrimiento para que el mundo no sospechara. Llegué al dormitorio con extremo cuidado. Joaquín estaba tirado en la cama, un hombre grande, de hombros anchos y manos que parecían herramientas capaces de infligir un gran daño. Incluso dormido, su rostro mostraba una expresión cruel. Relajada en la maldad, me acosté en el lado opuesto de la cama, lo más lejos posible de ese cuerpo enorme y amenazante, y esperé. La oscuridad de la habitación era densa, pero mis ojos se adaptaron rápidamente, vigilando cada movimiento de la masa durmiente junto a mí. El objetivo era claro, buscar evidencia de su violencia y encontrar algo sólido que pudiera usar en su contra para liberarnos a ambas. Pero
A las 6 de la mañana, cuando Joaquín despertó, descubrí que mi plan, trazado con tanta calma profesional, no había contemplado un detalle crucial: la inmediatez de su control. Apenas abrió los ojos, sin siquiera mirar, gruñó con una voz ronca y exigente: «Ven acá». No era una petición, como el marido que despierta a su esposa. Era una orden, cargada de una posesividad enferma. Yo estaba inmediatamente en alerta. Cuando no me moví lo suficientemente rápido para su gusto, sentí su mano, grande y brutal, agarrar mi brazo con una fuerza que me hizo jadear. Su aliento apestaba a alcohol de la noche anterior. «¿No me oíste?», demandó, jalándome hacia él. «Dije que vinieras acá. Después de lo de anoche, tienes que compensarme». Este fue el momento de la verdad, el instante en que mi entrenamiento como enfermera se enfrentó a mi instinto de huida. Tenía que actuar exactamente como Catalina lo habría hecho, o mi cobertura se vendría abajo antes de poder obtener cualquier información útil. «Buenos días», murmuré, esforzándome por imitar el tono sumiso que mi hermana me había enseñado. «No son buenos días para ti», respondió él. Y lo que sucedió en los siguientes 20 minutos me reveló una faceta de la violencia que nunca, ni en la sala de urgencias más bruta, había experimentado personalmente. Joaquín no era solo un hombre que golpeaba cuando estaba borracho. Era un depredador calculado que usaba la intimidación física y psicológica como herramientas para un control total. Cada amenaza susurrada, cada agarre doloroso, cada palabra diseñada para destrozar la autoestima de su víctima, me dio la evidencia innegable de que este hombre era un peligro no solo para Catalina, sino para cualquier mujer que cruzara su camino. Pero esa aterradora experiencia también me proporcionó algo más valioso que el miedo: me forjó una determinación absoluta de destruirlo. Cuando Joaquín finalmente se levantó para ducharse, dejando una estela de vapor y un olor acre en el ambiente, aproveché el momento. Mi cuerpo me dolía por la violencia que no había esperado, la intimidación, los agarres brutales, el control psicológico que usaba como un arma. Pero ese dolor solo avivó mi determinación. Mi misión se había transformado. Ya no era solo obtener evidencia de violencia doméstica, sino desenmascarar a un depredador total. Mientras escuchaba el sonido del agua correr, activé mi modo enfermera detective. Exploré la casa más a fondo, buscando cualquier cosa que Catalina, atemorizada y bajo la sombra constante de Joaquín, no hubiera podido ver o comprender. Me dirigí a lo que mi hermana había llamado su estudio, una habitación pequeña y desordenada que Joaquín usaba para sus proyectos de construcción. Allí, escondida bajo una pila de planos y documentos técnicos, encontré algo que cambió por completo el alcance de mi misión. Una caja fuerte pequeña. Mi corazón latió con fuerza. La caja estaba, milagrosamente, parcialmente abierta, como si Joaquín la hubiera olvidado en su borrachera de la noche anterior. Dentro había algo mucho más grave que documentos de construcción o cuentas bancarias. Eran documentos que mostraban que Joaquín, a sus 48 años, no era solamente un constructor común. Era parte de una red mucho más oscura, una red de tráfico de drogas que operaba bajo el disfraz de sus supuestos proyectos de construcción. Mis manos temblaron al tomar el teléfono de Catalina y comencé a fotografiar metódicamente cada documento. No era el temblor del miedo, sino el de una excitación fría. Esto era mucho mejor que evidencia de abuso. Esto era evidencia de crímenes federales, una red de delitos que podía derribar a este hombre por completo. Con la adrenalina corriendo por mis venas, supe que mi plan inicial de jugar a la esposa sumisa debía cambiar. Ahora, yo era una infiltrada en una operación criminal mucho más grande. Y mi objetivo no era solo la libertad de Catalina, sino la justicia total. Cuando Joaquín salió de la ducha, ya estaba de vuelta en la cama, fingiendo dormir. Olía a jabón barato. Pero la crueldad que emanaba de él era palpable. El juego había subido de nivel y durante los siguientes 3 días me mantuve en el papel de Catalina mientras recolectaba evidencia silenciosamente. Le cotiné, le serví café, soporté sus órdenes y sus comentarios hirientes, actuando con la sumisión que mi hermana había dominado por necesidad. Cada minuto era una agonía. Pero cada insulto me daba más fuerza para seguir adelante con mi propósito. Pero al cuarto día, un detalle escalofriante me hizo comprender que yo, Aurora, de 59 años, estaba jugando con fuego muy real. Joaquín recibió una llamada telefónica que me heló la sangre. Yo estaba fingiendo preparar el desayuno en la cocina, tratando de normalizar mi presencia, mientras él hablaba por teléfono en el estudio. «Sí, está todo controlado», decía Joaquín con una voz baja y segura. «La mercancía va a estar lista para el viernes. Nadie va a sospechar nada». Me acerqué a la puerta entreabierta del estudio, moviéndome con la lentitud y el silencio de mis años de experiencia en pasillos de hospital. Pude ver a Joaquín revisando un mapa de la ciudad, con varias ubicaciones marcadas en rojo. La frialdad de su voz al hablar de la operación era repugnante, pero lo que dijo a continuación me golpeó con la fuerza de un rayo.
No, el problema con mi mujer ya está resuelto, continuó, refiriéndose a Catalina. Le di una lección que no va a olvidar. Ya no va a estar molestando. La forma casual en que hablaba de la violencia ejercida sobre mi hermana me revolvió el estómago. Pero entonces, mi sangre se congeló dentro de mis venas. Mencionó mi nombre, la enfermera, sí, la hermana gemela. Ya me encargué de que mi mujer entienda que si abre la boca, la hermana va a pagar las consecuencias. Es perfecta porque trabaja en el hospital municipal. Nadie va a sospechar si le pasa algo. Tuve que morderme la lengua para no gritar. No solo me había estado usando como amenaza, sino que ya había planeado usar mi existencia como parte de su plan de contingencia mucho antes de que yo decidiera intercambiarme con Catalina. Él ya había puesto precio a mi vida. Exacto, dijo Joaquín con una risa cruel, sellando mi terror. Si algo sale mal con el cargamento del viernes, tengo una carta de seguro. La hermana desaparece. Punto. Tuve que salir de la cocina en ese instante, subiendo al baño para recuperarme. Me senté en el borde frío de la bañera, tratando de procesar la magnitud de su maldad. Joaquín no era solo un traficante, era un psicópata calculador que había convertido mi propia vida, la de una enfermera de 59 años, en una pieza de su ajedrez criminal, y el viernes. En solo 2 días, algo grande iba a suceder. Necesitaba más información, pero la urgencia ahora era extrema. Si Joaquín sospechaba que yo no era Catalina, ambas estaríamos en peligro mortal. Esa misma tarde, aprovechando que estaba en el trabajo, registré la casa entera con una sistematicidad implacable. Me dirigí al sótano. Un lugar oscuro y húmedo. Detrás de unas cajas viejas y empolvadas, encontré algo que me quitó el aliento y confirmó mis peores temores, un arsenal pequeño, pero letal. Había 3 pistolas, municiones y lo que parecían ser drogas ya empaquetadas para su distribución. Fotografié todo, incluyendo los números de serie de las armas. Pero el hallazgo más perturbador fue en una caja de cartón marcada como seguros. Dentro no había pólizas, sino fotografías. Montones de fotografías de mujeres. No eran fotos casuales, parecían fotografías de vigilancia tomadas sin que ellas lo supieran. Había fotos mías saliendo del hospital, fotos de Catalina en su oficina y fotos de muchas otras mujeres que no reconocí. Una de las fotos tenía una nota adhesiva pegada, María González. Eliminada. Otra decía, Carmen Ruiz, problema resuelto. Mi corazón se hundió. Esto ya no era solo sobre drogas o violencia. Joaquín era, potencialmente, un asesino en serie que había estado operando bajo el disfraz de un Kenstracker respetable. Cuando regresó esa noche, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para comportarme como la esposa sumisa. Durante la cena, decidí arriesgarme a obtener una última pieza de información. ¿Cómo te fue en el trabajo?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Él respondió con una sonrisa fría, bien. El viernes va a ser un día importante. Vamos a terminar un proyecto grande. ¿Qué tipo de proyecto?, inquirí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué la curiosidad? Nunca antes te había interesado mi trabajo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma, solo quería saber si ibas a llegar tarde, para preparar la cena. Se relajó un poco. Probablemente muy tarde. De hecho, es mejor que no me esperes despierta. Luego, añadió, su voz bajando a un susurro que me heló el alma, y Catalina. Espero que no hayas estado pensando en hacer cosas estúpidas como llamar a tu hermana o contarle cosas que no debes saber. Yo lo miré directamente a los ojos, con la certeza que me daba mi plan. Por supuesto que no, le respondí. Bien, dijo. Porque si descubro que has estado jugando conmigo, las consecuencias van a ser permanentes. Esa noche, mientras dormía, mi decisión estaba tomada, no esperaría hasta el viernes. Yo, Aurora, terminaría con esto ahora. La madrugada del 5.º día, el tiempo se sentía distorsionado. Como si cada hora se estirara peligrosamente antes de la confrontación final. Mientras Joaquín dormía, yo me levanté con un propósito renovado. Sintiendo el peso de mis 59 años y la responsabilidad de mi hermana sobre mis hombros, revisé el teléfono de Joaquín por última vez, una acción arriesgada que, si era descubierta, significaría el fin, pero que era necesaria para comprender la verdadera dimensión de la maldad en la que nos habíamos inmerso. Lo que encontré me reveló que Joaquín ya no era solo un traficante. Era el líder de una organización criminal sofisticada que había estado operando bajo la fachada de su empresa constructora durante años. Los mensajes eran horriblemente explícitos. Hablaban de un cargamento de drogas proveniente de Colombia que llegaría el viernes a las 10 de la noche, en el Muelle 7. La red de corrupción era profunda, los jueces ya están pagados. Decía un mensaje con una frialdad repugnante. Si esta operación salía bien, planeaban expandirse a Monterrey. Pero lo que más me impactó fue un mensaje que databa de hacía 3 meses.
el mismo periodo en que Catalina comenzó a mostrarse nerviosa e inestable. Decía, problema con testigo resuelto. María González ya no puede testificar. Usé el método que discutimos. María González era el mismo nombre que había visto en las fotografías de vigilancia del sótano, marcada como eliminada. En ese instante, supe la verdad completa. Joaquín no solo traficaba drogas, sino que había estado asesinando testigos y a cualquier persona que representara la más mínima amenaza para su negocio. Los mensajes también confirmaron que tenía contactos corruptos en la policía local y en el sistema judicial. La corrupción era como una maleza que había crecido hasta niveles que yo, una humilde enfermera, nunca habría imaginado. Sin embargo, en medio de ese pantano de oscuridad, encontré una luz. El teléfono contenía los nombres y números de teléfono de todos sus contactos, policías deshonestos, jueces comprados y otros traficantes. Era información suficiente para desmantelar toda la red. El dilema era brutal si entregaba esta información a la policía local. Existía una alta probabilidad de que cayera en manos de los mismos corruptos de los que Joaquín se jactaba. Necesitaba llevar esto a un nivel superior, a una jurisdicción federal, donde el dinero de Joaquín no pudiera comprar el silencio. Esa mañana, mientras Joaquín estaba en la ducha haciendo mi coartada perfecta, hice la llamada más importante y arriesgada de mi vida. Usando el teléfono del hospital donde trabajaba, al que Joaquín no tendría acceso, contacté a la línea directa de la agencia antidrogas D. Mi voz, aunque temblaba, sonó clara y profesional. Agencia antidrogas, ¿en qué puedo ayudarla?, respondí. Respirando hondo, tengo información sobre una operación de tráfico de drogas programada para este viernes. Incluye asesinatos, corrupción policial y jueces comprados. La persona al otro lado de la línea, con un tono escéptico pero profesional, me pidió detalles específicos. Tengo fotografías de las drogas, números de serie de armas, documentos financieros y evidencia de al menos 2 asesinatos. Hubo una pausa, y luego una voz de mando me dijo: Señora, vamos a necesitar que venga a nuestras oficinas inmediatamente. Yo me mantuve firme. No puedo hacerlo aún. Estoy infiltrada en la organización. Pero puedo proporcionarles toda la información que necesiten por teléfono y enviarles las fotografías. Les di todos los detalles, la dirección de la casa, la ubicación del arsenal en el sótano, los nombres de los contactos corruptos y la información precisa sobre el cargamento del viernes. La agente, que ahora me tomaba en serio, me advirtió: Señora, esto es extremadamente peligroso. Si esta persona sospecha lo que está haciendo, la interrumpí, lo sé. Pero no puedo salir ahora. Necesito mantener mi cobertura hasta que ustedes puedan actuar. ¿Entendido? La respuesta fue una promesa. Vamos a mandar un equipo especial, pero necesitamos que mantenga contacto constante. Si siente que está en peligro inmediato, salga de ahí inmediatamente. Cuando colgué, mis manos temblaban, pero el sentimiento que me inundó no fue el miedo, sino el control. La DI tenía la jurisdicción y los recursos federales para manejar esta operación. Había pasado de ser una víctima potencial a una agente encubierta. Una mujer de 59 años, dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia de su hermana y de todas las mujeres que Joaquín había eliminado. Pero el peligro nunca está lejos de la soberbia. Y esa tarde, cuando Joaquín regresó, algo había cambiado en su comportamiento. Estaba más alerta, más suspicaz, con una paranoia palpable en el aire. ¿Hiciste alguna llamada hoy?, preguntó bruscamente. Mi mente de enfermera, entrenada en la mentira piadosa, actuó rápido. Solo al médico para confirmar mi cita de la próxima semana. Mentí. ¿Qué médico?, preguntó con un tono cortante. Mencioné al doctor Martínez, el psicólogo al que Catalina visitaba por la ansiedad que Joaquín mismo le había provocado. El psicólogo doctor Martínez para mi ansiedad, respondí. Su expresión se relajó ligeramente. Bien, porque uno de mis contactos me dijo que hay rumores de que alguien está pasando información a las autoridades federales. No terminó la frase, pero el mensaje era claro y escalofriante: si descubro que ese alguien está cerca de mí. Esa noche, mientras Joaquín dormía, recibí un mensaje de texto cifrado en un número que no reconocí. Era la DI, somos la DI. Operación confirmada para mañana, las 6 p.m. Mantenga su posición hasta entonces, si hay peligro inmediato, responda ayuda. El viernes había llegado. En menos de 24 horas, todo terminaría. Pero la agente Martínez no se equivocaba. Las próximas 24 horas serían las más peligrosas de mi vida, porque si Joaquín descubría quién era yo realmente, no solo me mataría a mí, sino que se aseguraría de que Catalina pagara el precio final. El juego estaba a punto de terminar, y yo debía asegurar la victoria. El viernes por la mañana, la atmósfera en la casa de Catalina era eléctrica. Joaquín se despertó con una energía diferente, más agresiva, con una paranoia que apenas podía contener.
Se vistió con ropa completamente negra, lo que solo sirvió para aumentar mi pavor. Me miró a mí, Aurora, de 59 años, con una intensidad que me hizo sudar frío. Hoy es un día muy importante, Catalina. Me dijo con una voz áspera, necesito estar seguro de que no vas a causar problemas. Yo ya temía la respuesta a mi pregunta. ¿Qué quieres decir? Y él no me decepcionó. Quiero decir que vas a venir conmigo hoy a todos lados. Mi estómago se hundió hasta el piso. Le pregunté por qué, excusándome en que nunca antes me había pedido eso, tratando de mantener mi fachada de esposa. Porque nunca antes había tenido una operación tan grande. ¿Y por qué últimamente has estado actuando raro? Sus ojos se clavaron en los míos, buscando cualquier grieta en mi actuación, diferente. No sé de qué hablas, respondí, mi corazón latiendo como un tambor. Se acercó a mí, su cuerpo proyectando una amenaza física inmediata. He notado pequeñas cosas, Catalina. La forma en que caminas, la forma en que hablas. Incluso la forma en que me miras. La tensión en la casa era insoportable. Traté de justificar mi nerviosismo por todo lo que ha pasado, los golpes, la tensión en casa. Él lo consideró, pero su tono indicaba que no me creía del todo. De cualquier manera, hoy vas a estar donde yo pueda verte en todo momento. Esto lo complicaba todo. Laddie esperaba que yo estuviera en la casa para guiarlos al arcén del sótano. Pero si Joaquín me llevaba a la operación, no solo perdería mi cobertura, sino que probablemente terminaría muerta en medio de un tiroteo federal. Necesitaba encontrar una forma de enviar una señal a Laddie sin que él se diera cuenta. Durante el trayecto en el auto, un vehículo grande y sucio de construcción. Joaquín hizo varias paradas. La primera fue en un almacén oscuro, donde recogió a 3 hombres armados, todos con el mismo aire frío y criminal que él. Luego, una oficina, donde habló en código por teléfono durante 20 minutos. Finalmente, llegamos al muelle, donde iba a llegar el cargamento. Quédate en el auto. Me ordenó, no te muevas, no hables con nadie, no toques nada. Si veo que haces algo sospechoso, termino contigo aquí mismo. Desde el auto, pude ver toda la operación. Había al menos 8 hombres armados, 2 botes esperando en el muelle, y vehículos posicionados estratégicamente. Pero lo que más me alarmó fue ver 2 uniformes policiales entre el grupo de Joaquín, los oficiales corruptos de los que había leído en los mensajes. Estaban allí participando activamente en la operación. La magnitud de la corrupción era asfixiante. A las 9:30 de la noche, un barco grande se acercó al muelle. El momento de la verdad había llegado. Con el corazón en la boca, usé el teléfono de Catalina y escondiéndolo bajo el regazo. Envié un mensaje discreto al número de Laddie. No podía arriesgarme a una conversación, solo a una alerta, operación en progreso. Muelle 7. Al menos 8 armados. Policía corrupta presente. La respuesta fue inmediata, equipos en posición, manténgase alejada del fuego cruzado. A las 10:15 de la noche, justo cuando estaban descargando las cajas del barco, el infierno se desató. Luces brillantes, cegadoras, iluminaron todo el muelle, desde diferentes direcciones. Voces amplificadas gritaron, «Di», todos al suelo. El tiroteo comenzó inmediatamente, el sonido de las balas era ensordecedor. El caos total. Joaquín corrió hacia el auto, su rostro contorsionado de furia. Pero en lugar de huir, sacó una pistola. Yo, Aurora, de 59 años, pensé que me dispararía por los nervios, pero no. Apuntó directamente a mi cabeza, tú. Gruñó con odio puro. Tú los llamaste. Traté de aferrarme a mi actuación hasta el final. No sé de qué hablas. Mentirosa. Gritó, sabía que algo estaba mal. Sabía que no eras la misma. En ese instante, mi cobertura se había desvanecido. Joaquín había sospechado desde el primer día y había estado jugando conmigo, usándome para intentar descubrir qué sabía. ¿Dónde está la verdadera Catalina?, demandó, presionando el arma contra mi sien con una fuerza que me hizo ver estrellas. Ya sin fingir. Respondí con firmeza, en un lugar donde nunca podrás lastimarla otra vez. Su sonrisa fue la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Era una sonrisa de satisfacción pura y malvada. Entonces vas a morir como ella. Justo cuando su dedo se tensaba en el gatillo, una luz roja apareció en su frente. Un francotirador de Laddie lo tenía en la mira. Suelte el arma, gritó una voz amplificada. Está rodeado. Joaquín me tenía como escudo humano. Y un animal acorralado siempre es el más peligroso. Con la pistola aún en mi cabeza, Joaquín me forzó a caminar hacia un almacén abandonado en el muelle. Camina despacio, gruñó, usando mi cuerpo como escudo, mientras los agentes de Laddie mantenían una distancia prudente. Cualquier movimiento brusco y tu hermana gemela tendrá que identificar tu cadáver. Lo que descubrí dentro del almacén me mostró que sus crímenes eran aún más extensos. No solo había cajas de drogas, sino una pared llena de fotografías de mujeres con anotaciones al lado. ¿Te gusta mi colección?
Preguntó Joaquín con una sonrisa diabólica. Cada una de esas mujeres pensó que era más inteligente que yo. Eran al menos 20 mujeres, algunas que reconocí de los periódicos locales. Casos de mujeres desaparecidas que nunca se habían resuelto. María González fue especialmente problemática, continuó, señalando una foto con una X roja. Pensó que podía testificar contra mi operación. Le enseñé lo equivocada que estaba. Eres un monstruo. Susurré, soy un hombre de negocios que elimina obstáculos. Presionó el arma más fuerte contra mi cabeza. Tú, querida hermana gemela. Te has convertido en un obstáculo muy grande. Mientras la negociaba desde afuera. Joaquín me reveló su frustración. Durante 5 años golpeé a tu hermana para mantenerla callada. Y al final terminé golpeando a la persona equivocada durante 3 días. Mi sangre hirvió. Los golpes que me diste a mí no cuentan. Catalina ya está libre. Él sonrió. ¿Estás segura de eso? Mientras tú estabas jugando a ser detective. Yo tenía a mis hombres vigilando tu apartamento. Y adivina qué encontraron. Mi corazón se detuvo. Joaquín había llamado a sus contactos apenas supo que la DIA estaba involucrada. Tu hermana gemela. Ya no es un problema. Me dijo que encontrarían su cuerpo en mi apartamento y cuando él escapara, la DIA pensaría que yo la había matado antes de venir a arruinar su operación. Su plan era perverso, creando una narrativa donde yo, la enfermera, parecería la asesina de mi propia gemela. Pero entonces, mi propio teléfono sonó. Un sonido que venía del bolsillo de Joaquín. Era una llamada persistente. Contesta, cambié mi táctica. Si es quien creo que es, vas a querer escuchar lo que tiene que decir. Joaquín dudó. Luego activó el altavoz. La voz de Catalina llenó el almacén. Aló, Joaquín. Soy Catalina, tu esposa. Joaquín se quedó paralizado. Eso es imposible. Lo es, continuó Catalina. Su voz más fuerte de lo que la había oído en años. Porque estoy viendo a 3 de tus hombres inconscientes en el apartamento de Aurora y también estoy viendo a 2 agentes federales que me están explicando exactamente quién eres realmente. Su plan perfecto se desmoronó frente a sus ojos. La voz de Catalina, mi hermana, sonó más fuerte y segura a través del altavoz que nunca en los últimos 5 años. Ella, la mujer que Joaquín había pasado años convenciendo de que era débil y estúpida, estaba desmantelando su imperio criminal desde la seguridad de las oficinas de la DI. Él gritó hacia el teléfono. Su voz llena de incredulidad y furia ciega, Catalina está muerta. Pero mi hermana, la secretaria legal con la que compartía 59 años de vida, sentenció, no, Joaquín. Pero tu carrera criminal sí. Catalina explicó por teléfono que había estado trabajando con la DEA desde que yo desaparecí. Me sentí orgullosa al darme cuenta de que Joaquín había subestimado completamente a las hermanas gemelas. ¿Cómo?, preguntó él. Su voz llena de desesperación. Mis hombres fueron específicamente a matarme. La respuesta de Catalina fue un golpe de gracia, es gracioso. Joaquín, resulta que cuando le cuentas a tu hermana gemela que eres enfermera y que sabes exactamente cómo detectar signos vitales, ella aprende rápido cómo fingir estar muerta. Desde el teléfono, pude escuchar ruidos de fondo, voces oficiales, radios crepitando. El sonido de una operación policial mayor en progreso. Catalina añadió que le había dejado instrucciones específicas sobre qué hacer si no regresaba en 72 horas, incluyendo el número directo de la agente federal con la que había estado trabajando. Joaquín me presionó la pistola más fuerte contra la cabeza. Pero pude sentir que su confianza se desmoronaba por completo. En ese momento, las luces rojas de mira láser comenzaron a aparecer por todo su cuerpo. No una, sino al menos 5. Los agentes habían rodeado completamente el almacén. Ramón García Mendoza. Resonó una voz amplificada desde afuera, está rodeado por agentes federales. Suelte el arma y libere a la rehén. Yo me quedé sorprendida. ¿García Mendoza? Ese ni siquiera es tu nombre real. Joaquín se rió amargamente. Por 5 años, tu hermana vivió con un hombre cuya identidad verdadera no conocía. Ramón Herrera murió en Michoacán hace 10 años. Yo tomé sus documentos y su vida. Catalina había estado casada con un completo extraño, un asesino que vivía bajo una identidad robada, le pregunté. Usando su nombre real, ¿cuántas mujeres has matado, García? Las que están en las fotos. Él se había vuelto extrañamente tranquilo. Como si estuviera orgulloso, 24. Pero he matado muchas más por otras razones. Confesó múltiples asesinatos con agentes federales escuchando cada palabra. Me dijo que su red de corrupción le había tomado años construir, pero que mi pequeña operación había destruido décadas de trabajo. Luego, la voz de Catalina resonó nuevamente desde el teléfono. Entregando más golpes certeros, García, los agentes quieren que sepas que tienen el arsenal de tu sótano. Todas las drogas. Todos los documentos y los cuerpos que enterraste en el terreno detrás de tu casa. El terror me invadió. Catalina explicó que, aparentemente, había 7 cuerpos enterrados en su patio trasero.
mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años. Joaquín no era solo un traficante violento. Era un asesino en serie que había operado bajo el radar durante años. Tiene 30 segundos para liberar a la rehén antes de que tomemos medidas extremas. Gritó la voz amplificada. 30 segundos, gritó Joaquín hacia afuera para decidir entre morir aquí o morir en prisión. Su agarre en la pistola se tensó, listo para llevarse a alguien con él. Pero yo había estado contando los segundos también, y sabía exactamente cuándo actuar. En el segundo 29. Hice lo inesperado, en lugar de huir, me lancé directamente hacia él. Mi movimiento lo tomó por sorpresa. Había actuado como su víctima sumisa, como Catalina había sido entrenada. Pero en el momento final, él vio a Aurora, la enfermera, que sabía cómo desarmar a pacientes agresivos. Cuando me lancé, su instinto fue jalarme hacia atrás, lo que movió la pistola de mi cabeza, dándole a los francotiradores un disparo claro. El primer disparo le dio en el hombro derecho, haciendo que soltara el arma. El segundo le dio en la pierna, haciéndolo colapsar. En segundos. El almacén se llenó de agentes federales, pero Joaquín tenía una última carta. Mientras los agentes se acercaban, sonrió con sangre goteando de su boca y activó algo en su teléfono. «Es una bomba», gritó un agente, pero no era una bomba en el almacén. Era algo mucho peor. Tu hermana me miró directamente a los ojos. Está en mi casa verdadera, no en la casa donde han estado viviendo. Mi casa real. Y en 30 segundos, esa casa va a explotar con ella adentro. ¿Qué casa real?, pregunté. ¿Pensaste que un criminal de mi calibre viviría en un suburbio común? Esa era la casa de Shaw. Mi operación real opera desde una finca en las afueras de la ciudad. Dijo que le había dicho a Catalina que fuera allí a recoger evidencia adicional para mi rescate. En 15 segundos, descubrirá lo importante que realmente era. Me dijo con una sonrisa diabólica. La alarma de los agentes era ensordecedora, pero en medio del caos. Una voz familiar resonó desde las radios de la DI. Habla la agente Martínez. Esperanza Herrera está segura. Repito. La civil está segura. El rostro de Joaquín pasó de la satisfacción a la confusión absoluta. La agente continuó, la sospechosa anticipó la trampa. Nunca fue a la finca. Ha estado en custodia protectiva en nuestras oficinas durante las últimas 6 horas. Fue entonces que lo entendí. Catalina había jugado a Joaquín exactamente como él había tratado de jugarnos a nosotras. Catalina nunca confió en ti completamente, le dije, sintiendo un inmenso orgullo por mi hermana. Incluso después de años de abuso, una parte de ella siempre supo que eras peligroso. Cuando le dijiste que fuera tu casa real, ella inmediatamente sospechó que era una trampa. Joaquín cerró los ojos. Su plan final había fracasado porque había subestimado a la mujer que había pasado años convenciendo de que era estúpida y débil. Mientras se lo llevaban en una ambulancia bajo custodia, la agente Martínez me entregó un teléfono. Su hermana quiere hablar con usted, Aurora. La voz de Catalina sonó fuerte y segura. Estoy aquí. Hermana, hay algo más que tienes que saber. Algo que García no sabe que nosotras sabemos. Lo que Catalina había descubierto mientras estaba en custodia protectiva cambió todo el caso. Joaquín no había estado trabajando solo. Tenía un socio en la sombra que era aún más peligroso que él. Aurora, dijo Catalina por teléfono con una voz cargada de urgencia mientras yo era escoltada fuera del almacén por agentes federales. Mientras estaba dando mi testimonio a la DI. Me mostraron fotografías de todos los asociados conocidos de García y reconocí a alguien. Le pregunté inmediatamente, ¿a quién? La revelación me golpeó con una fuerza fría. Como un shock anafiláctico, al doctor Martínez, mi psicólogo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi mente, a pesar del cansancio, trabajó para encajar la pieza final de este horrible rompecabezas. El hombre que Joaquín pensaba que era solo el médico de Catalina para su ansiedad. Era en realidad su socio principal en el crimen. Todo encajaba de una manera espantosa. El doctor Martínez no solo sabía del abuso, sino que lo estaba documentando como una forma de control psicológico perfecto sobre mi hermana. Catalina me confirmó el terror. Aurora. Todas esas mujeres en las fotografías de García eran pacientes del doctor Martínez. Él las identificaba como problemáticas o potencialmente peligrosas para la operación y García las eliminaba. Me di cuenta de la depravación total. Joaquín había golpeado a Catalina sistemáticamente para crear trauma psicológico. Y luego la había enviado a su socio para un tratamiento que en realidad era la documentación de su deterioro mental. Si Catalina hubiera llegado al punto de quiebre completo, probablemente habría terminado como una de las mujeres en las fotografías. La agente Martínez, que escuchaba nuestra conversación, inmediatamente alertó a su base. Necesitamos equipos en la clínica del doctor Martínez ahora.
y verifiquen su historial de pacientes femeninas en los últimos 5 años. Se reveló que el Dr. Martínez había estado bajo investigación federal durante 2 años por tráfico de personas, lavado de dinero y sospecha de asesinatos en serie. Pero nunca habían podido probar la conexión directa hasta ahora. La pesadilla no terminaba allí. La agente me informó que el Dr. Martínez había desaparecido hacía 3 horas. Justo después de que arrestaron a Joaquín en el muelle, había activado su plan de escape. Pero Catalina, con su instinto de supervivencia renovado, tenía una cita programada. El Dr. Martínez me citó para una sesión de emergencia mañana por la mañana. Dijo que era crucial para mi proceso de healing después del trauma reciente. Concluíla. Horrible verdad, él planeaba eliminar el último cabo suelto, asesinar a mi hermana, durante esa sesión de terapia. Mi instinto de protección gritó, absolutamente no. Ya arriesgaste suficiente. Pero Catalina ya había tomado su decisión y su voz estaba imbuida de una fuerza nueva y formidable. Después de 5 años de ser golpeada y controlada, después de una semana de fingir ser tú. Mientras tú arriesgabas tu vida por mí, finalmente tengo la oportunidad de enfrentar al hombre que ayudó a destruir mi vida. Es mi turno de arriesgar algo para salvar a otras mujeres. La agente Martínez accedió a usar a Catalina como cebo, con vigilancia completa y equipos de respuesta inmediata. 6 meses después, yo estaba sentada en la sala de un tribunal federal en Guadalajara, sintiendo el aroma del café y el aire de justicia. Catalina daba su testimonio final contra la organización criminal más grande que había operado en nuestra región en décadas. El Dr. Martínez había sido arrestado durante la sesión de terapia trampa. La red se desmoronó, Joaquín recibió cadena perpetua, el Dr. Martínez también, 17 policías corruptos fueron arrestados y lo más importante, 14 mujeres que habían estado desaparecidas fueron encontradas vivas, atrapadas en una red de tráfico que operaba desde la clínica. Cuando Catalina salió del estrado, me abrazó con una fuerza inmensa. Ya no era la mujer destrozada que había aparecido en mi puerta aquella madrugada. Era una sobreviviente que había ayudado a desmantelar a los monstruos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre. Respondió simplemente. Por primera vez en 5 años completamente libre. Mientras caminábamos fuera del tribunal tomadas del brazo, Catalina me dijo con una risa genuina que no le escuchaba en años. García pasó años diciéndome que yo era débil, estúpida, inútil, que nunca sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin él. Pienso que él no conocía a las hermanas gemelas Morales. Compartimos una risa de triunfo. Una decisión impulsiva de intercambiarnos en una noche desesperada había resultado en justicia no solo para nosotras, sino para decenas de otras mujeres. Mi teléfono sonó con un mensaje de la agente Martínez. Acabamos de arrestar al último miembro de la red en Monterrey. Oficialmente el caso está cerrado. Catalina leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Sabes qué significa eso?, me preguntó. ¿Qué podemos comenzar el resto de nuestras vidas? Y por primera vez en un año muy largo. Ambas sonreímos genuinamente. Juntas habíamos enfrentado el mal y habíamos ganado. Mensaje: lecciones de vida y empoderamiento, tono para audiencia mayor de 50 años, querida audiencia. Mi nombre es Aurora y tengo 59 años. Hemos recorrido juntas este camino de dolor y triunfo, y si hay algo que he aprendido en mis años como enfermera y como hermana gemela es que la vida no se trata de evitar las caídas, sino de cómo te levantas después de ellas. El tiempo no lo cura todo. Lo que cura es el amor que te atreves a sentir por ti misma, incluso después de haber sido herida, y la fe que mantienes en tu propia fuerza. No importa la edad que tengas, si eres una mujer de 60, 50 o más, tu valor no depende del amor que recibes, sino del amor que eliges seguir dando. Especialmente a ti misma. Joaquín y el Dr. Martínez se equivocaron al pensar que podían medir la fuerza de una mujer por su vulnerabilidad. La verdadera fortaleza no grita, se sostiene en silencio, con la cabeza en alto y el corazón limpio, y se convierte en acción cuando es necesario defender lo que se ama. Si alguna vez te has sentido sola, atrapada o amenazada, recuerda el coraje de Catalina. Ella, la secretaria, encontró la fuerza para levantarse y convertirse en la arquitecta de la caída de su agresor. La vida siempre le devuelve la luz a quienes caminan con verdad. Nunca dejes que la amargura te robe la dulzura del alma, ni que el miedo te haga olvidar quién eres. Mi hermana y yo hemos sobrevivido y prevalecido. Hemos construido un nuevo comienzo, más fuerte, más unido. Y te invito a ti, mujer fuerte y valiosa, a hacer lo mismo. Nunca es tarde para empezar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te recuerda que aún hay esperanza, te pido que nos apoyes. Tómate un momento, comparte tu experiencia en los comentarios y, por favor, suscríbete para que más historias de mujeres que no se dieron por vencidas puedan llegar a quienes más lo necesitan.
Recuerda, no solo sobrevivimos, florecemos.